Por fin ha llegado el día que muchos esperábamos. El nuevo DJI Osmo Pocket 3 ya está aquí y hoy vamos a ver todas las novedades de la recién presentada cámara y gimbal de DJI frente a su predecesora y vamos a responder a las preguntas de ¿merece la pena? ¿Es mejor que GoPro 12 y mejor que la Action 4? Y como seguramente hayáis visto en el vídeo de presentación y en algunos vídeos que se han ido filtrando estos días, tenemos un diseño vertical muy parecido al Pocket 2, pero a la vez con varios cambios importantes, en el que sobre todo destaca una lente más grande y voluminosa, con unas medidas de 139 x 42 x 33 frente a los 124 x 38 x 30 mm del Pocket 2, para albergar ese espectacular nuevo sensor de 1 pulgada del que ahora hablamos. Pero sobre todo en el cuerpo de la cámara vemos una nueva pantalla rotatoria de 2 pulgadas OLED y además táctil, que permite que la cámara ajuste el formato del vídeo entre horizontal y vertical automáticamente y que tiene una resolución de 314 x 556 píxeles y 700 nits de brillo, que no está nada mal frente a esa pequeña pantalla de 1 pulgada que teníamos en el Pocket 2. Un apartado que me ha llamado la atención es el del peso, que sube considerablemente respecto a su predecesora, con 179 gramos frente a los 117 gramos que pesaba el Pocket 2, por lo que ya supera los 154 gramos de la GoPro 12 o los 145 de la Action 4. Sorpresa, ¿verdad? ¿Y más cambios a nivel estético? Pues vemos cómo el joystick de control y el botón de disparo se quedan bastante bajos debido a esa tremenda pantalla rotatoria, lo que puede hacer más incómodo su uso frente al modelo anterior y que un poco más adelante hablaremos. Seguimos sin contar con anclaje de rosca de 1/4 de pulgada para trípodes. ¿En serio? ¿En 2023? Y poco más en este apartado por lo que parece. Sigue sin ser resistente al agua, ni siquiera salpicadoras, una pena ya que me daría más tranquilidad sacarla en días de lluvia, como ya te conté en la espectacular review del DJI Pocket 2 que te dejo por aquí arriba hace más de 3 años. Pero si nos vamos al interior, aquí es donde sí que sí vemos un gran salto evolutivo frente a su predecesora, la Pocket 2. Al igual que la Action 4 mejoró por mucho los resultados de la Action 3, como te conté en este vídeo que te dejo por aquí arriba, tenemos un nuevo sensor CMOS de 1 pulgada espectacular frente al de 1 partido de 1,7 pulgadas que montaba el Pocket 2, por lo que nos va a dar una cantidad de luz espectacular, más detalle y definición en la imagen, aunque perdemos sorprendentemente algo de apertura a la lente de 20 mm. Contamos también con un mayor rango de ISO que va desde 50 a 16000 para vídeo de baja luz frente a los 100-6400 de ISO en la Pocket 2, así como otra de las novedades que montaba la Action 3 y 4, un vídeo con modos de color D-Log de 10 bits hasta 1000 millones de colores y HLG de 10 bits, un vídeo HDR para mayor rango dinámico, ambos con un bitrate de 120 megabits por segundo. Por lo que respecta a las resoluciones de vídeo, parece que se mantienen las mismas resoluciones de la Action 4, como te conté en la guía más completa de esta cámara que te dejo por aquí arriba, con un máximo de 4K a 120 frames por segundo, pero solo en el modo de slow motion, frente a los 4K 60 frames por segundo de la Pocket 2. Y ojo, parece que solo podremos usar tarjetas microSD hasta 512 GB. La batería de serie que tiene este Pocket 3 es de 1300 mAh y que puede grabar, según la marca, hasta 116 minutos seguidos de vídeo en 4K a 60 frames por segundo, lo cual sería un resultado tremendo y que, como hemos visto en las Action 3 y 4, consiguen bastante bien. Esa batería la puedes cargar a un 80% en solo 16 minutos, pero si tienes el cargador rápido de 65 vatios que te dejo enlazado en la descripción junto con la cámara, y siempre y cuando tengamos apagado el Wi-Fi y Bluetooth, que parece que en esta versión del Pocket 3 sí vienen integrados en la propia cámara y no en un módulo aparte, contando con Bluetooth 5.2.
En lo que se refiere a la estabilización, un potente gimbal de 3 ejes como contaba ya el Pocket 2, y no hemos visto nada referente a la estabilización Rocksteady. Habrá que exprimirla en una buena comparativa frente a la GoPro 12 y la Action 4 que voy a sacar aquí muy pronto, así que no olvidéis suscribiros al canal. Tendremos el Active Track 6.0 heredado de los drones con seguimiento facial automático y encuadre automático para facilitar la creación a los profesionales, así como también un buen audio. Con detalles como el sonido, montando en este modelo hasta 3 micrófonos y una nueva tecnología de reducción de viento inteligente para borrar el ruido ambiente. Pero además, por supuesto, vas a poder conectar micrófonos externos y auriculares, pero a través de los accesorios. Unos accesorios que vienen muy estudiados y cuidados en el Pocket 3, donde el pack más básico te viene con la cámara, con un cable de carga, correa, empuñadura para agarre con rosca de trípode y una funda por un precio de, atención, 539 €. Ahora mismo el Pocket 2 vale 369. Mientras que la opción avanzada, el Creator Combo, nos trae el mismo pack que el básico, pero añade un transmisor y antiviento DJI Mic 2, un broche magnético para este, una empuñadura, un mini trípode y una bolsa de transporte, todo por un precio que se va hasta los 679 €. Y el Pocket 2 en su Creator Combo vale 509, 170 € más. Y de los que os dejo ofertas a diario en mi canal de Telegram, que tienes el link en la descripción, así que no olvides unirte. ¿Qué te parecen estos precios? La verdad es que me han sorprendido, especialmente el Pack Creator, ya que estamos hablando de precios muy dirigidos a profesionales o personas que quieren sacarle un gran rendimiento a esta cámara, que yo estoy deseando exprimir. Si ya tenéis el Pocket 2, sabéis los fallos que sufría, o si habéis probado o visto mis comparativas de la Action 4, lo que un sensor más grande y más luminoso puede conseguir para tus vídeos. Así que mi apuesta va con el Pocket 3 de cabeza, aunque tengo que exprimirlo a fondo. En cuanto me llegue, vais a tener pruebas, comparativas, trucos y la guía más completa, por supuesto. Así que no olvidéis suscribiros, y ahora os voy a dejar con un par de vídeos que os vienen genial para salir de dudas. Nos vemos en el próximo vídeo y no olvides dejarme un like.